La mayoría de las personas cree que su valor está únicamente en lo que sabe, en lo que hace o en lo que dice. Confía en que el talento, la experiencia o las buenas intenciones serán suficientes para ser tomado en serio. Sin embargo, antes de que una palabra sea pronunciada, ya se ha enviado un mensaje. La apariencia habla por ti, y lo hace todo el tiempo. No es estética ni vanidad, es comunicación, es el lenguaje no verbal con el que te presentas al mundo. Desde el primer contacto visual proyectas orden o descuido, disciplina o improvisación, claridad o falta de dirección. Ese mensaje no se elige al azar, pero sí se interpreta, y esa interpretación influye en cómo los demás te perciben, te respetan y te abren o cierran oportunidades. Muchas personas no avanzan al ritmo que esperan y no entienden por qué. No es porque no tengan capacidad, no es porque no se esfuercen, es porque su apariencia contradice el mensaje que quieren transmitir. Dicen que buscan éxito, pero proyectan desorden. Dicen que quieren respeto, pero su presencia no lo comunica. Aquí aparece una verdad incómoda. No siempre te tratan según lo que eres, te tratan según lo que proyectas. La apariencia funciona como un filtro silencioso. No define todo, pero condiciona mucho. Marca el punto desde el cual los demás te escuchan, te evalúan y te toman en cuenta. Cuando ese punto es débil, todo lo demás tiene que esforzarse el doble para ser creído. Trabajar en tu apariencia no es fingir, es coherencia, es alinear lo que proyectas con lo que quieres construir. Las personas que entienden esto no buscan verse superiores, buscan verse ordenadas, claras y confiables. Saben que la apariencia no reemplaza el valor interno, pero también saben que puede sabotearlo si se descuida. Este audiolibro no trata de moda ni de tendencias. Trata de cómo tu presencia comunica disciplina, respeto y dirección antes de que tengas la oportunidad de demostrar tu capacidad. Trata de entender por qué quienes cuidan su apariencia suelen avanzar con más claridad, no por superficialidad, sino por estrategia. Antes de continuar, haz algo simple pero importante. Escribe en los comentarios esta frase como un compromiso personal. Hoy decido trabajar en mi apariencia porque mi presencia también construye mi éxito. No es para otros, es para ti. Porque cuando entiendes que tu apariencia habla por ti, empiezas a usar ese lenguaje a tu favor y no en tu contra. Capítulo 1. La apariencia como disciplina visible. La mayoría de las personas piensa que la disciplina se demuestra solo en el trabajo duro, en la constancia silenciosa o en la capacidad de cumplir objetivos a largo plazo. Cree que mientras haga lo correcto en privado, el mundo eventualmente lo reconocerá. Sin embargo, hay una parte de la disciplina que no es interna ni invisible. Es visible desde el primer momento y se manifiesta antes de cualquier resultado. La apariencia. La apariencia es disciplina hecha forma. No habla de quién quieres ser, habla de cómo te organizas hoy. Cuando una persona cuida su presencia, no está diciendo que es mejor que otros. Está diciendo que se gobierna a sí misma, que presta atención a los detalles, que no deja su imagen al azar, y ese mensaje es leído de inmediato, incluso por personas que no saben explicar por qué confían más en alguien que en otro. Aquí aparece una enseñanza práctica clave. No existe una apariencia neutral. O comunica orden o comunica descuido. No hay punto medio. Por ejemplo, cuando eliges tu ropa sin intención, sin coherencia, sin limpieza ni ajuste, estás comunicando improvisación. No importa si tienes talento, experiencia o buenas ideas. El mensaje inicial que proyectas es que no te gestionas del todo. En cambio, cuando eliges vestirte con sobriedad, limpieza y coherencia, incluso sin ropa costosa, proyectas control. Y el control es una de las bases del respeto.
Esto no se trata de moda ni de marcas, se trata de orden visible, una camisa limpia, un calzado cuidado, colores sobrios y una apariencia alineada a lo que haces comunican más disciplina que cualquier discurso sobre esfuerzo. No porque sean mágicos, sino porque muestran consistencia entre lo que dices y lo que haces. Muchas personas esperan ser valoradas primero, para luego mejorar su apariencia. Ese orden está invertido. En la práctica, el mundo responde mejor cuando primero proyectas orden y luego demuestras capacidad. Cambiar ese orden cambia el trato que recibes. Observa esto con atención. Cuando una persona se presenta desalineada, suele necesitar explicar más, justificarse más y esforzarse más para ser tomada en serio. Cuando alguien se presenta con una apariencia ordenada, clara y firme, suele necesitar explicar menos. Su presencia ya hizo parte del trabajo. La disciplina aplicada a la apariencia también se refleja en pequeños hábitos diarios. No dejar la elección de tu ropa al último momento. No salir apurado y descuidado. No normalizar el desorden como si fuera parte de tu identidad. Cada uno de esos detalles construye o debilita el mensaje que envías. Aquí la enseñanza no es cambia tu forma de vestir para agradar. Es más profunda. Organiza tu presencia como organizas tus objetivos. Así como no construyes éxito desde el caos, tampoco proyectas credibilidad desde el descuido. Las personas que avanzan con más claridad suelen tener algo en común: coherencia. Lo que piensan, lo que hacen y lo que proyectan va en la misma dirección, no porque sean perfectas, sino porque han entendido que la disciplina no es solo una decisión interna, es una práctica visible. Cuando empiezas a trabajar en tu apariencia con este enfoque, ocurre algo importante. Dejas de sentir que te juzgan injustamente y empiezas a notar que te escuchan con más atención. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque ahora lo que proyectas no contradice lo que buscas construir. Este capítulo no pretende que te mires con culpa, sino con criterio, porque la apariencia no crea tu valor, pero sí puede bloquearlo. Y cuando entiendes eso, comienzas a usar tu presencia como una extensión de tu disciplina, no como un obstáculo. Trabajar en tu apariencia es entrenar tu capacidad de ordenarte. Es una forma silenciosa de decirle al mundo que te tomas en serio. Y cuando eso se vuelve hábito, tu imagen deja de ser un problema y empieza a ser una aliada en el camino del éxito. Capítulo 2. Orden externo, orden interno. Existe una relación directa entre cómo una persona se organiza por dentro y cómo se presenta por fuera. No es casualidad. El orden externo suele ser el reflejo visible del orden interno, y cuando uno falla, el otro tarde o temprano también lo hace. Muchas personas creen que pueden vivir desordenadas y aún así proyectar claridad. Creen que su forma de vestir, su postura o su presencia no tiene relación con su enfoque mental. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario. Cuando el entorno y la apariencia están descuidados, la mente opera con más ruido, más distracción y menos dirección. Aquí aparece una enseñanza práctica importante. No puedes sostener disciplina interna si normalizas el desorden externo. Cuando te acostumbras a salir con ropa arrugada, combinaciones improvisadas o detalles descuidados, entrenas a tu mente a tolerar la falta de precisión. Y esa tolerancia no se queda solo en la apariencia. Se filtra en la forma en que tomas decisiones, en cómo postergas tareas y en cómo justificas pequeños descuidos que luego se vuelven grandes hábitos. En cambio, cuando eliges ordenar tu apariencia de manera consciente, ocurre algo distinto. Preparar tu ropa con anticipación, mantenerla limpia, coherente y alineada a tu actividad diaria, no es solo un gesto externo, es una señal que te envías a ti mismo.
me estoy organizando, me estoy tomando en serio. Ese mensaje interno tiene consecuencias. Empiezas el día con mayor claridad, te mueves con más intención, respondes mejor al entorno, no porque la ropa te dé poder, sino porque el acto de ordenarte te coloca en una mentalidad distinta. Observa esto con atención. Las personas que viven reaccionando suelen vestirse reaccionando. Las que viven planificando suelen vestirse planificando. No es una regla escrita, pero es un patrón constante. El éxito no se construye solo con grandes decisiones, sino con coherencia diaria. Y la apariencia es una de las primeras áreas donde esa coherencia puede entrenarse. Es una disciplina accesible, inmediata y visible. No requiere talento, solo intención y constancia. Cuando tu apariencia está alineada, reduces fricción. No pierdes tiempo decidiendo a último momento. No dudas frente al espejo. No sientes que tienes que compensar con explicaciones. Tu energía mental se libera para lo que realmente importa. Aquí está el punto clave. Ordenarte por fuera facilita ordenarte por dentro. No se trata de rigidez ni de obsesión. Se trata de dirección, de eliminar el ruido innecesario, de crear un entorno que juegue a favor de tu enfoque, no en contra. Así como un espacio de trabajo ordenado mejora tu rendimiento, una apariencia ordenada mejora tu presencia. Muchas personas buscan motivación para cambiar su vida, cuando lo que realmente necesitan es estructura. Y la apariencia es una de las formas más simples de introducir estructura sin discursos ni promesas. Es acción concreta. Cuando empiezas a trabajar en tu apariencia desde este enfoque, algo cambia. Dejas de sentir que todo te cuesta más de lo normal. Empiezas a notar que tu mente responde mejor al orden que tú mismo estás creando. Y ese orden, sostenido en el tiempo, se convierte en una ventaja silenciosa. Este capítulo no habla de perfección, habla de consistencia, de entender que cada detalle externo que organizas fortalece tu capacidad interna de sostener disciplina. Y cuando esa disciplina se vuelve hábito, tu presencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en una extensión natural de quien estás construyendo ser. El éxito no aparece de golpe, se forma en capas, y una de esas capas, muchas veces ignorada, es el orden visible que proyectas todos los días. Cuando aprendes a cuidarlo, tu mente y tu camino empiezan a alinearse con mayor claridad. Capítulo 3. La primera impresión no se corrige, se confirma. Existe una creencia peligrosa que se repite con frecuencia. Cuando me conozcan mejor, entenderán quién soy. Muchas personas confían en que el tiempo, la convivencia o la explicación posterior corregirán cualquier impresión inicial negativa. En la práctica, esto casi nunca ocurre. La primera impresión no se borra, se confirma o se refuerza. La apariencia es el primer mensaje que entregas sin hablar, y ese mensaje crea una base. Todo lo que digas después será interpretado desde ahí. Si la base es sólida, tus palabras pesan más. Si la base es débil, tus palabras se ponen en duda. Aquí aparece una enseñanza práctica fundamental. No trabajas tu apariencia para convencer, la trabajas para no empezar en desventaja. Cuando una persona se presenta con una apariencia desordenada, suele necesitar más tiempo para ser escuchada. Tiene que demostrar más, explicar más y justificar más. No porque sea menos capaz, sino porque su presencia no genera confianza inmediata. En cambio, cuando alguien se presenta con orden, limpieza y coherencia, el entorno asume disciplina antes de que haya pruebas. Esa suposición inicial cambia todo el intercambio. Esto no es justo ni injusto, es humano. Las personas interpretan señales visibles para decidir a quién prestar atención, a quién respetar y a quién dar oportunidades. Ignorar esta realidad no te hace más auténtico,
te hace menos estratégico. Observa cómo funcionan los espacios donde se decide algo importante. Entrevistas, reuniones, negociaciones, primeros encuentros. En todos ellos, la apariencia actúa como un filtro. No decide el resultado final, pero sí decide desde qué nivel empiezas a jugar. La enseñanza práctica aquí es clara, aunque muchos la evitan. Si tu apariencia comunica descuido, obligas a los demás a dudar de tu criterio. Esto no significa vestirse de forma rígida o artificial. Significa eliminar contradicciones. Si dices que eres disciplinado, tu presencia debe sostenerlo. Si dices que valoras el orden, tu imagen no puede reflejar improvisación. Cada incoherencia resta credibilidad, aunque no se mencione en voz alta. Muchas personas creen que cuidar la apariencia es un esfuerzo extra. En realidad, es una forma de reducir fricción. Cuando tu presencia es clara, no necesitas convencer tanto. Cuando es confusa, todo se vuelve más pesado. Aquí ocurre algo interesante. Cuando comienzas a trabajar conscientemente en tu apariencia, empiezas a notar cambios sutiles en el trato. Las personas escuchan con más atención, interrumpen menos, te toman más en serio, no porque seas distinto por dentro, sino porque ahora lo que proyectas no contradice lo que dices. La primera impresión también tiene un efecto interno. Cuando sabes que tu presencia está alineada, te mueves con más seguridad. No desde el ego, sino desde la tranquilidad de no estar saboteándote. Tu postura cambia, tu forma de hablar se ordena, tu atención se estabiliza. Este es un punto clave del éxito silencioso. La confianza no siempre nace de creerte capaz, a veces nace de saber que estás bien presentado. No porque la apariencia te dé valor, sino porque deja de quitártelo. Muchas oportunidades se pierden no por falta de talento, sino por pequeñas señales mal gestionadas. Un descuido repetido se convierte en una etiqueta, y una vez que esa etiqueta se instala, cuesta mucho cambiarla. Por eso, trabajar tu apariencia no es algo secundario, es una forma de proteger tu esfuerzo. Es asegurarte de que tu trabajo interno no sea malinterpretado por señales externas contradictorias. La disciplina aplicada a la apariencia es una decisión diaria. No se trata de impresionar, se trata de coherencia, de presentarte de forma que tu imagen no juegue en tu contra. Cuando logras eso, el entorno deja de ser un obstáculo adicional y empieza a responder con mayor apertura. Este capítulo no busca generar ansiedad por cómo te ven, sino conciencia sobre cómo te presentas. Porque cuando entiendes que la primera impresión no se corrige, se confirma, comienzas a cuidar ese primer mensaje con la misma seriedad con la que cuidas tus metas. Y cuando esa coherencia se sostiene en el tiempo, tu presencia se convierte en una ventaja silenciosa que trabaja incluso cuando tú no dices nada. Capítulo 4. La coherencia entre lo que dices y lo que proyectas. Uno de los errores más comunes que cometen las personas es creer que la coherencia se demuestra solo con palabras y acciones visibles a largo plazo. Piensan que mientras trabajen duro y tengan buenas intenciones, el entorno sabrá interpretarlo correctamente. Sin embargo, la coherencia también se evalúa en lo inmediato, en lo que se percibe antes de que exista una historia que contar. La apariencia es una de las primeras pruebas de coherencia. No prueba quién eres, pero sí revela si hay alineación entre lo que dices querer y lo que estás dispuesto a sostener. Cuando una persona habla de disciplina, de orden, de crecimiento o de éxito, pero su presencia transmite descuido, el mensaje se debilita. No porque mienta, sino porque hay una contradicción silenciosa. Y las contradicciones, aunque no se señalen, se sienten. Aquí surge una enseñanza práctica clave.
La incoherencia externa erosiona la confianza interna y externa al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien que afirma tomarse su trabajo en serio, pero se presenta de forma improvisada, obliga a los demás a decidir qué creer: las palabras o la imagen. En la mayoría de los casos, la imagen gana, no porque sea justa, sino porque es inmediata. Y lo inmediato tiene más peso en la percepción humana. Esto no significa que debas aparentar algo que no eres. Significa que debes eliminar fricciones innecesarias. Si valoras el orden, tu apariencia debe reflejarlo. Si buscas avanzar, tu presencia no puede comunicar estancamiento. Cada detalle que no está alineado resta fuerza a tu mensaje, aunque no se mencione. La enseñanza práctica aquí no es cambiar tu estilo, sino definirlo con intención. Elegir cómo te presentas no es una cuestión estética, es una decisión estratégica, no de cara a otros, sino de cara a lo que quieres construir. Cuando una persona trabaja su apariencia con coherencia, algo cambia en su forma de moverse por el mundo. No duda tanto, no siente que tiene que compensar con palabras, no necesita justificarse. Su presencia sostiene parte del mensaje por sí sola. Observa cómo reaccionan las personas cuando perciben coherencia. Escuchan con más atención, respetan más los límites, responden con mayor claridad. No porque te deban algo, sino porque tu presencia no genera ruido. Aquí aparece un punto importante. La coherencia no se improvisa, se entrena. Entrenas coherencia cuando revisas cómo sales de casa, cómo te presentas a una reunión, cómo cuidas los detalles que parecen pequeños. Cada uno de esos actos refuerza o debilita la imagen que proyectas. Y esa imagen, con el tiempo, se convierte en una expectativa. Las personas coherentes generan expectativas positivas. Las incoherentes generan duda, y la duda es uno de los mayores frenos al progreso, tanto externo como interno. Cuando empiezas a alinear tu apariencia con tus objetivos, también alineas tu comportamiento. Te vuelves más consciente de tus hábitos, de tu postura, de tu forma de hablar y de actuar, no por presión externa, sino porque todo empieza a ir en la misma dirección. Este capítulo no busca que te observes con rigidez, sino con criterio. La coherencia no es perfección, es consistencia. Es reducir la distancia entre lo que dices y lo que proyectas. Y cuando esa distancia se acorta, el entorno responde con menos resistencia. El éxito no depende solo de hacer bien las cosas. También depende de que los demás puedan verlo sin contradicciones. Cuando tu apariencia, tus palabras y tus acciones se alinean, tu presencia se vuelve clara. Y la claridad siempre avanza más rápido que la confusión. Trabajar en tu apariencia desde la coherencia es una forma silenciosa de fortalecer tu camino. No porque te garantice resultados, sino porque elimina obstáculos que muchos ni siquiera saben que están creando. Y cuando esa coherencia se sostiene en el tiempo, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en parte natural de quién eres y de cómo construyes tu éxito. Capítulo 5. La apariencia como hábito, no como evento. Uno de los errores más comunes al trabajar la apariencia es tratarla como algo ocasional. Muchas personas solo se cuidan cuando hay una reunión importante, una entrevista, una cita clave o un evento especial. El resto del tiempo vuelven al descuido, como si la presencia solo importara en momentos puntuales. Este enfoque no solo es ineficiente, también es incoherente. La apariencia no funciona por picos, funciona por repetición. Cuando solo te ordenas en situaciones excepcionales, le estás diciendo al mundo y a ti mismo que el orden es circunstancial, no un valor. Y lo que es circunstancial no genera confianza. La disciplina real no aparece cuando hay presión externa, aparece cuando no hay nadie mirando. Aquí surge una enseñanza práctica central.
La apariencia que construye respeto es la que se sostiene en lo cotidiano. Las personas que proyectan solidez no parecen ordenadas solo en momentos clave, parecen ordenadas siempre, no porque vivan rígidas, sino porque han convertido el cuidado de su presencia en un hábito automático, no en una actuación puntual. Esto cambia completamente la percepción. Cuando alguien cuida su apariencia solo cuando toca, el entorno lo nota. Puede no decirlo, pero lo percibe. En cambio, cuando una persona mantiene una presencia consistente, se genera una expectativa positiva estable. Y las expectativas estables abren más puertas que los esfuerzos esporádicos. La enseñanza práctica aquí no es verte bien todo el tiempo, sino eliminar la improvisación constante. Decidir con antelación cómo te presentas. No salir cada día a resolverlo sobre la marcha. No normalizar el desorden como parte de tu identidad. Cuando conviertes la apariencia en hábito, reduces desgaste mental. Ya no discutes contigo mismo si hoy importa o no. Ya no te justificas. Simplemente actúas desde una base clara. Eso es disciplina. Observa cómo los hábitos externos influyen en los internos. Una persona que se ordena por fuera de manera constante suele ser más consistente en otras áreas. No porque la ropa lo haga, sino porque el hábito entrena el músculo del autocontrol. Y ese músculo se usa en todo. Trabajo, decisiones, relaciones, enfoque. Aquí aparece un punto clave del éxito. La constancia pesa más que la intensidad. Lo mismo ocurre con la apariencia. No es el gran esfuerzo ocasional lo que construye reputación, es el cuidado sostenido. El entorno no recuerda los momentos en los que te esforzaste mucho. Recuerda cómo te presentas la mayoría del tiempo. Muchas personas dicen querer cambiar su vida, pero no están dispuestas a cambiar lo cotidiano. Buscan transformaciones grandes sin revisar hábitos pequeños. Y la apariencia es uno de esos hábitos pequeños que revelan mucho más de lo que parece. Cuando empiezas a tratar tu apariencia como hábito, ocurre algo importante. Dejas de sentir que te estás esforzando. Se vuelve parte de tu identidad. Y cuando algo se integra a la identidad, deja de generar resistencia. Este capítulo no trata de exigirte perfección diaria, sino de coherencia repetida. De entender que el éxito no responde a actos aislados, sino a patrones. Y tu presencia es uno de los patrones más visibles que construyes todos los días. La disciplina que no se ve suele ser frágil. La disciplina que se refleja en hábitos visibles suele ser más sólida, porque se refuerza constantemente a través de la acción. Cuando tu apariencia deja de ser un evento y se convierte en hábito, tu mensaje se vuelve estable. El entorno deja de preguntarse si hoy te tomarás en serio. Ya lo asume. Y esa asunción reduce fricción, abre conversaciones y genera respeto sin necesidad de explicaciones. Trabajar en tu apariencia de esta forma no es un acto superficial, es una decisión estructural. Es entender que cada día estás comunicando algo, incluso cuando no hablas. Y cuando ese mensaje es consistente, disciplinado y claro, empieza a trabajar a tu favor. El éxito rara vez llega por grandes gestos aislados. Llega cuando lo cotidiano está alineado con lo que dices querer construir. Y la apariencia, convertida en hábito, es una de las formas más simples y poderosas de entrenar esa alineación. Capítulo 6. La apariencia como filtro de oportunidades. A muchas personas les incomoda aceptar que no todas las oportunidades se reparten de manera justa ni objetiva. Les gusta creer que el mérito siempre se impone, que el talento siempre se descubre y que el esfuerzo siempre es reconocido. La realidad es más compleja. Antes de que alguien evalúe tu capacidad, suele decidir si vale la pena prestarte atención. Y esa decisión ocurre rápido.
La apariencia actúa como un filtro. No decide todo, pero decide mucho. Decide si alguien se detiene a escucharte o pasa de largo. Decide si te dan el beneficio de la duda o te colocan en espera. Decide si tu mensaje entra con facilidad o tiene que abrirse paso a la fuerza. Aquí aparece una enseñanza práctica importante. No todas las puertas se cierran por falta de talento. Muchas se cierran por señales mal interpretadas. Cuando una persona se presenta con una apariencia desordenada, el entorno no suele decirlo directamente, simplemente reduce el nivel de expectativa, baja el interés, limita el margen de error. Esa persona tiene que demostrar más para obtener lo mismo. No porque sea incapaz, sino porque el filtro inicial no jugó a su favor. En cambio, cuando alguien se presenta con orden, claridad y coherencia, el filtro se abre. No garantiza resultados, pero sí crea una predisposición distinta. El entorno escucha con más apertura, evalúa con menos resistencia, otorga más espacio para demostrar. Esto no es manipulación, es comprensión del funcionamiento humano. Las personas toman decisiones rápidas basadas en señales visibles porque no pueden analizarlo todo en profundidad. La apariencia se convierte entonces en una forma de reducir incertidumbre. Cuando proyectas disciplina, reduces la duda. Y donde hay menos duda, hay más oportunidad. La enseñanza práctica aquí no es verte mejor para impresionar, sino no sabotearte antes de empezar. Muchas personas se esfuerzan durante años para desarrollar habilidades, pero descuidan el primer contacto. Y ese descuido hace que todo lo demás llegue tarde. Observa cómo funcionan los entornos competitivos. No basta con ser bueno, hay que parecer preparado. No basta con tener ideas, hay que proyectar capacidad de sostenerlas. La apariencia no crea la oportunidad, pero puede impedir que llegue. Aquí ocurre algo interesante. Cuando empiezas a cuidar tu presencia, empiezas a notar oportunidades que antes parecían inexistentes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora pasas mejor por los filtros invisibles que siempre estuvieron ahí. Una reunión informal se convierte en una conversación relevante. Un contacto casual se convierte en una puerta abierta. Una presentación breve se convierte en una oportunidad real. No por magia, sino por percepción. La disciplina aplicada a la apariencia también enseña algo interno. Te obliga a pensar en el largo plazo. No sales al mundo improvisando, te preparas. Y esa preparación se nota. El entorno no siempre sabe explicar por qué confía más en unas personas que en otras, pero responde a patrones claros. Aquí el éxito deja de parecer algo distante y se vuelve más accesible. No porque hayas cambiado tus capacidades, sino porque ahora no las estás ocultando detrás de señales contradictorias. Este capítulo no propone que vivas pendiente de cómo te ven, sino que seas consciente de cómo te presentas. Porque la inconsciencia en este punto suele ser costosa. No en autoestima, sino en oportunidades perdidas. La apariencia como filtro no es algo que puedas ignorar sin consecuencias. Puedes decidir no trabajarla, pero esa decisión también comunica algo. Y ese algo puede no estar alineado con lo que quieres construir. Cuando entiendes esto, empiezas a usar tu presencia con intención. No para manipular, sino para facilitar. No para impresionar, sino para abrir el canal correcto. El éxito no siempre requiere hacer más. A veces requiere dejar de bloquearte. Trabajar tu apariencia desde esta perspectiva es una forma de respeto hacia tu propio esfuerzo. Es asegurarte de que el filtro inicial no descarte lo que tanto te costó construir. Y cuando ese filtro empieza a jugar a tu favor, el camino se vuelve más claro, más directo y menos desgastante. El mundo no evalúa todo con profundidad,
pero sí responde a señales claras. Y cuando tu apariencia comunica disciplina, orden y dirección, esas señales empiezan a trabajar silenciosamente para ti, incluso cuando no estás hablando. Capítulo 7. El respeto comienza antes de la conversación. Muchas personas buscan respeto a través de sus palabras. Creen que explicándose mejor, hablando más fuerte o demostrando conocimiento, lograrán ser tomadas en serio. Sin embargo, el respeto no suele comenzar cuando hablas. Comienza mucho antes, incluso antes de que abras la boca. La apariencia establece el punto inicial del respeto. Cuando alguien te ve por primera vez, tu presencia ya está comunicando algo. No comunica tu historia, ni tus intenciones, ni tu esfuerzo pasado. Comunica si pareces ordenado o descuidado, si transmites firmeza o inseguridad, si proyectas control o improvisación. Ese mensaje inicial no define todo, pero condiciona la forma en que lo que digas será recibido. Aquí aparece una enseñanza práctica clave. Cuando tu apariencia no transmite respeto, tus palabras tienen que trabajar el doble. Esto se nota en situaciones cotidianas. Personas que interrumpen más a quien proyecta debilidad. Personas que dudan más de quien parece desorganizado. Personas que exigen más explicaciones a quien no transmite claridad. No siempre es consciente, pero ocurre. En cambio, cuando tu presencia transmite orden y disciplina, el respeto aparece antes del intercambio verbal. No porque seas superior, sino porque tu imagen reduce la duda. El entorno asume que hay criterio detrás de esa presencia. El respeto no se exige, se habilita, y la apariencia es una de las formas más rápidas de habilitarlo. No a través de lujo ni exageración, sino a través de coherencia. Cuando lo que proyectas está alineado con lo que haces, las personas bajan la guardia. Escuchan mejor, responden distinto. La enseñanza práctica aquí no es imponer presencia, sino eliminar señales que debilitan tu posición. Detalles que parecen menores, ropa descuidada, postura relajada en exceso, incoherencia visual, pueden erosionar el respeto incluso antes de empezar. Observa cómo reaccionas tú mismo frente a otras personas. Sin darte cuenta, haces juicios rápidos, no sobre su valor como persona, sino sobre cuánta atención merecen en ese momento. El resto del mundo hace lo mismo contigo. Esto no es cinismo, es funcionamiento humano. Cuando una persona cuida su apariencia desde la disciplina, transmite que se respeta a sí misma, y el respeto propio suele preceder al respeto externo. No porque sea un truco psicológico, sino porque la forma en que te tratas se filtra en la forma en que los demás te tratan. Aquí ocurre algo importante. Cuando te presentas con una presencia firme, también te comportas de forma más firme. Tu lenguaje corporal cambia, tu tono se estabiliza, tu forma de responder se vuelve más clara, todo se alinea. El respeto no aparece porque alguien te lo otorgue gratuitamente. Aparece cuando no hay razones visibles para retirarlo. Este capítulo no habla de intimidar ni de aparentar dureza. Habla de transmitir consistencia, de no enviar mensajes contradictorios, de no pedir con palabras lo que tu presencia niega. Muchas personas creen que el respeto se pierde cuando fallan. En realidad, muchas veces se pierde cuando se descuidan, cuando dejan que la improvisación gobierne su presencia, cuando bajan el estándar sin darse cuenta. Trabajar en tu apariencia es una forma concreta de proteger tu posición, no desde el ego, sino desde el orden. Es decirle al entorno, sé dónde estoy y sé cómo presentarme. Cuando entiendes que el respeto comienza antes de la conversación, dejas de intentar convencer tanto, dejas de justificarte, dejas de explicar en exceso. Tu presencia hace parte del trabajo. Y cuando eso ocurre, tus palabras no cargan solas con todo el peso, llegan a un terreno más receptivo. Y en ese terreno, el talento
el criterio y el esfuerzo tienen más espacio para expresarse. El éxito rara vez se construye desde la confrontación constante, se construye desde posiciones claras, y la apariencia, bien trabajada, es una de las formas más silenciosas y efectivas de establecer esa claridad. Capítulo 8. La disciplina visible crea autoridad silenciosa. Muchas personas confunden autoridad con poder, con jerarquía o con una posición formal. Creen que la autoridad aparece cuando alguien les otorga un cargo, un título o un reconocimiento externo. Sin embargo, en la vida real, la autoridad suele formarse mucho antes de cualquier nombramiento. Se forma en cómo una persona se presenta, se mueve y se sostiene. La autoridad no se anuncia, se percibe. Y una de las formas más claras en las que se percibe es a través de la disciplina visible. No la disciplina que se proclama, sino la que se refleja en la presencia. La apariencia ordenada, coherente y sostenida en el tiempo genera una forma de autoridad silenciosa que no necesita imponerse. Aquí aparece una enseñanza práctica importante. Cuando tu apariencia transmite disciplina, las personas asumen que puedes sostener responsabilidad. No porque sepan quién eres, sino porque la señal que envías reduce la incertidumbre. En entornos donde hay decisiones que tomar, problemas que resolver o límites que respetar, la gente busca referencias estables. Y la estabilidad se comunica visualmente antes de que se explique verbalmente. Observa cómo reaccionas tú mismo ante alguien cuya presencia es clara. No te preguntas tanto si sabe lo que hace, no dudas de cada palabra. Hay una predisposición distinta. Esa predisposición no es casual, es respuesta a señales. Cuando una persona se presenta con una apariencia desordenada, el entorno no suele confrontarla, simplemente le asigna menos autoridad. Sus opiniones pesan menos. Sus límites se prueban más. Sus decisiones se cuestionan con mayor facilidad. No porque esté equivocada, sino porque su presencia no sostiene firmeza. La enseñanza práctica aquí no es endurecerte ni adoptar una postura artificial. Es eliminar señales que debilitan tu autoridad antes de que empiece cualquier interacción. La ropa mal cuidada, la postura caída, la falta de coherencia visual no son detalles menores. Son mensajes constantes. Cuando trabajas tu apariencia desde la disciplina, tu cuerpo empieza a ocupar el espacio de otra manera. No desde la arrogancia, sino desde el control. Te mueves con más intención, te detienes con más firmeza, respondes con menos urgencia. Todo eso comunica autoridad sin necesidad de palabras. Este tipo de autoridad es poderosa porque no genera resistencia, no busca imponerse, simplemente está presente. Las personas la aceptan porque no se siente amenazante ni vacía, se siente sólida. Aquí ocurre algo clave para el éxito. Las personas con autoridad silenciosa suelen ser escuchadas antes y cuestionadas después. Eso no significa que siempre tengan razón. Significa que el entorno les concede un margen mayor, y ese margen permite actuar, corregir, decidir y avanzar con menos fricción. La disciplina visible también te afecta internamente. Cuando sabes que tu presencia comunica firmeza, te vuelves más consciente de tus actos, no porque estés actuando para otros, sino porque te has comprometido con un estándar. Y cuando hay estándar, hay dirección. Muchas personas buscan autoridad a través del volumen, la insistencia o la confrontación. En realidad, la autoridad más efectiva suele ser la que no necesita elevarse, la que se sostiene en la coherencia diaria. Este capítulo no te invita a controlar cómo te perciben obsesivamente, sino a entender que tu presencia ya está siendo interpretada. Ignorar eso no te libera, te expone. Trabajarlo con criterio
te fortalece. Cuando la disciplina se vuelve visible en tu apariencia, tu autoridad deja de depender de explicaciones. Dejas de intentar convencer, dejas de justificarte. Simplemente ocupas tu lugar con claridad. Y cuando eso ocurre, el entorno responde distinto. No siempre con admiración, pero sí con respeto. Y el respeto es uno de los pilares más importantes del progreso sostenido. El éxito no necesita que todos te sigan. Necesita que quienes importan te escuchen. Y para que te escuchen, primero deben percibir estabilidad. La apariencia, bien trabajada, es una de las formas más directas de comunicarla. La autoridad silenciosa no se improvisa, se construye con disciplina diaria, y cada día que cuidas tu presencia, estás reforzando una señal que trabaja a tu favor incluso cuando tú no estás presente. Capítulo 9. La apariencia como reflejo de autogobierno. Una de las señales más claras de madurez personal no está en lo que una persona dice, sino en cómo se gobierna a sí misma. El autogobierno no siempre se manifiesta en grandes decisiones visibles. Muchas veces se revela en aspectos simples, repetidos y constantes. Y uno de esos aspectos es la apariencia. La forma en que te presentas habla de cómo te diriges internamente. Cuando una persona no se gobierna, suele vivir reaccionando. Reacciona al día, al cansancio, al estado de ánimo, a la prisa. Sale como puede, se viste como sale, se presenta como llega. No porque no le importe avanzar, sino porque no ha entrenado el control sobre lo básico. Y cuando lo básico no está bajo control, todo lo demás se vuelve más frágil. Aquí aparece una enseñanza práctica central. Si no gobiernas tu apariencia, difícilmente gobiernas tu dirección. No se trata de control rígido ni de obsesión. Se trata de intención sostenida. Gobernarte implica decidir con anticipación, no resolver todo en el último momento. Implica no dejar tu presencia en manos del azar, porque el azar rara vez construye algo sólido. Cuando una persona se gobierna, su apariencia lo refleja, no necesariamente de forma llamativa, sino de forma consistente. Hay una sensación de orden, de cuidado, de claridad, y esa sensación genera confianza, incluso antes de conocer su historia. El autogobierno es silencioso, pero se nota. Observa cómo se comportan las personas que parecen perdidas. Su apariencia suele acompañar ese estado. No porque sea la causa directa, sino porque ambos surgen de la misma raíz: falta de dirección. En cambio, quienes tienen rumbo suelen proyectar mayor coherencia, incluso en días difíciles. La enseñanza práctica aquí no es verte perfecto, sino entrenar la capacidad de decidir cómo te presentas incluso cuando no tienes ganas. Ese acto, repetido, fortalece el músculo del autocontrol. Y el autocontrol es una de las habilidades más importantes para el éxito a largo plazo. Cuando empiezas a gobernar tu apariencia, algo cambia internamente. Dejas de negociar contigo mismo en cada salida, dejas de justificar el descuido. Empiezas a asumir responsabilidad sobre detalles que antes ignorabas. Y esa responsabilidad se traslada a otras áreas. No es casualidad que las personas con mayor capacidad de autogobierno también sean más consistentes en su trabajo, en sus hábitos y en sus relaciones. No porque sean superiores, sino porque han entrenado la disciplina en lo cotidiano. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas quieren resultados de largo plazo con hábitos de corto plazo. Cuidar la apariencia desde el autogobierno no da recompensas inmediatas espectaculares. Da algo más valioso: estabilidad. Te conviertes en alguien predecible para bien. Alguien en quien se puede confiar. Y la confianza es uno de los activos más importantes en cualquier camino de éxito.
El entorno responde distinto a las personas que se gobiernan, no porque las admire necesariamente, sino porque sabe qué esperar de ellas. Y cuando hay claridad, hay menos fricción. La apariencia también actúa como recordatorio diario de tu estándar. Cada vez que te presentas con orden, refuerzas la idea de que no te dejas llevar por el descuido. Ese mensaje interno es poderoso, no necesita motivación, necesita repetición. Este capítulo no busca que te vigiles con dureza, sino que te observes con responsabilidad. El autogobierno no es castigo, es dirección. Es decidir cómo quieres aparecer en el mundo y sostener esa decisión incluso cuando nadie te observa. Cuando tu apariencia refleja autogobierno, tu presencia se vuelve más estable. No hay altibajos extremos, no hay contradicciones constantes, hay continuidad. Y la continuidad es uno de los factores menos visibles pero más determinantes del éxito. Muchas personas buscan cambiar su vida a través de grandes giros. En realidad, la mayoría de los cambios duraderos empiezan cuando alguien decide gobernarse mejor en lo pequeño. Y la apariencia es uno de esos territorios pequeños que tienen un impacto desproporcionado. Cuando entiendes que tu presencia refleja cómo te gobiernas, empiezas a cuidarla con otro criterio, no para agradar, sino para sostenerte, no para impresionar, sino para avanzar con menos ruido. El éxito no siempre premia al más brillante, pero casi siempre premia al que se gobierna. Y cuando ese autogobierno se hace visible, el entorno empieza a responder con mayor respeto, mayor apertura y menos resistencia. Capítulo 10. La apariencia como señal de preparación. Una de las diferencias más claras entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas no está en la inteligencia ni en el talento, sino en el nivel de preparación con el que se presentan al mundo. La preparación no siempre es visible en conocimientos técnicos o discursos elaborados. Muchas veces se percibe antes, en la forma en que alguien llega, se mueve y ocupa el espacio. La apariencia es una de las señales más directas de preparación. Cuando una persona se presenta ordenada, clara y coherente, el entorno asume que hay trabajo previo detrás. Asume que esa persona no improvisa todo, que ha pensado en cómo presentarse. Y esa suposición cambia la forma en que es tratada, incluso antes de demostrar su capacidad. Aquí aparece una enseñanza práctica importante. Cuando no pareces preparado, el entorno te exige pruebas constantes. No porque seas incapaz, sino porque tu presencia no reduce la incertidumbre. En cambio, cuando tu apariencia comunica preparación, el entorno baja la guardia, te concede un margen mayor, te escucha con más atención, no porque te deba algo, sino porque tu presencia transmite que no estás improvisando. La preparación no es perfección, es previsión, es pensar antes, es no llegar al mundo esperando que todo se acomode solo. Y la apariencia es una de las primeras áreas donde esa previsión puede entrenarse de manera concreta. Observa cómo funcionan los espacios donde hay oportunidades reales. No solo se evalúa lo que sabes, sino cómo llegas. Si llegas apurado, desordenado o incoherente, transmites urgencia. Y la urgencia rara vez inspira confianza. En cambio, cuando llegas con una presencia firme y ordenada, transmites control, y el control genera tranquilidad. La enseñanza práctica aquí no es verte impecable, sino no parecer desprevenido. Hay una gran diferencia entre ser sencillo y parecer descuidado. La sencillez comunica claridad, el descuido comunica falta de preparación, y el entorno responde de forma distinta a cada uno. Cuando trabajas tu apariencia desde esta perspectiva, empiezas a anticiparte. No sales corriendo, no resuelves todo al último momento, no dependes del azar.
Preparas tu presencia como preparas tus tareas importantes, y esa preparación se nota. Aquí ocurre algo interesante. Cuando te presentas preparado, también te sientes más preparado. No por ilusión, sino porque tu mente reconoce el orden que tú mismo has creado. Tu postura se estabiliza. Tu forma de hablar se vuelve más pausada. Tus decisiones se sienten más firmes. La apariencia bien trabajada reduce fricción interna y externa. Interna porque te quita ruido mental. Externa porque elimina dudas innecesarias en los demás. Y cuando hay menos fricción, el progreso se vuelve más fluido. Muchas personas esperan a sentirse listas para actuar. En realidad, muchas veces es al revés. Actuar con preparación genera la sensación de estar listo, y la apariencia es una forma inmediata de entrar en ese estado. Este capítulo no propone que vivas anticipando juicios, propone que vivas anticipando oportunidades, porque las oportunidades no siempre avisan. Aparecen en momentos inesperados, y cuando aparecen no hay tiempo para corregir la primera impresión. La preparación visible no garantiza éxito, pero la falta de preparación visible casi siempre lo dificulta. Cuando conviertes tu apariencia en una señal constante de preparación, el entorno empieza a tratarte como alguien listo para asumir más responsabilidad, más confianza, más oportunidades. No por favoritismo, sino por percepción. El éxito no se construye solo cuando llega el gran momento. Se construye en cómo te presentas antes de que ese momento exista. Y la apariencia es una de las formas más silenciosas pero efectivas de decir, estoy listo. Cuando esa señal se sostiene en el tiempo, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en parte de tu identidad. Ya no te preguntas si estás preparado, te presentas como alguien que lo está. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, cambia la forma en que el mundo responde. La preparación no se improvisa, se entrena. Y cada día que cuidas tu presencia, estás entrenando una de las habilidades menos visibles, pero más decisivas del camino al éxito. Capítulo 11. Cuando tu presencia elimina la fricción. Gran parte del cansancio que muchas personas sienten en su camino no proviene del trabajo en sí, sino de la fricción constante con el entorno. Tener que explicar de más. Tener que justificarse, tener que demostrar una y otra vez que son capaces. Esa fricción no siempre nace de la dificultad del objetivo, muchas veces nace de cómo se presentan. La apariencia puede aumentar la fricción o reducirla. Cuando tu presencia es confusa, el entorno responde con resistencia, no necesariamente con rechazo abierto, sino con dudas, retrasos, exigencias adicionales. Te piden más pruebas, más explicaciones, más paciencia, y todo eso consume energía que podría estar puesta en avanzar. Aquí aparece una enseñanza práctica clave. Cuando tu apariencia no está alineada, haces más difícil lo que ya es difícil. Esto se ve en lo cotidiano. Personas que sienten que siempre tienen que esforzarse el doble para obtener lo mismo, que sienten que nadie las toma en serio a la primera, que viven explicando quiénes son, qué saben hacer y por qué merecen una oportunidad. Muchas veces no es falta de valor, es exceso de fricción. En cambio, cuando tu apariencia comunica orden, claridad y disciplina, algo cambia. El entorno deja de poner obstáculos innecesarios, no porque te regale nada, sino porque no encuentra razones visibles para dudar. La conversación fluye, las decisiones se toman más rápido, las oportunidades no se frenan en la puerta. La enseñanza práctica aquí no es verte mejor, sino hacer que tu presencia facilite el intercambio. Eliminar señales que generan ruido, reducir contradicciones. Simplificar la percepción que otros tienen de ti.
Cuando una persona se presenta con coherencia, el entorno no tiene que descifrarla. La entiende rápido, y lo que se entiende rápido genera menos resistencia. Esto es especialmente importante en contextos donde el tiempo y la atención son limitados. Observa cómo funciona tu propia mente. Cuando alguien se presenta de forma clara, confías más rápido, no analizas cada detalle, sigues adelante. El resto del mundo hace lo mismo contigo. Aquí ocurre algo importante. Cuando reduces la fricción externa, también reduces la interna. Dejas de sentir que todo cuesta más de lo normal. Dejas de pensar que siempre estás en desventaja. Empiezas a notar que el camino se vuelve más directo. Esto no tiene que ver con suerte, tiene que ver con señales. La apariencia bien trabajada no te da ventaja injusta. Te quita desventajas innecesarias, y quitar desventajas es una de las formas más efectivas de avanzar. Muchas personas buscan motivación para empujar más fuerte. En realidad, lo que necesitan es quitar fricción, ajustar detalles que están drenando energía sin darse cuenta. La apariencia es uno de esos detalles. Cuando empiezas a cuidar tu presencia con criterio, te vuelves más consciente de cómo entras a los espacios. No llegas pidiendo permiso, no llegas justificándote, llegas alineado, y esa alineación se siente. Este capítulo no propone que vivas pendiente de la aprobación, propone que dejes de crear obstáculos invisibles, porque el mundo ya tiene suficientes dificultades como para añadir otras innecesarias. Cuando tu presencia elimina fricción, tu esfuerzo rinde más, tu tiempo se aprovecha mejor, tu energía se dirige a lo importante, y eso, acumulado en el tiempo, marca una diferencia real en cualquier camino de éxito. El progreso sostenido no siempre depende de hacer más. Muchas veces depende de dejar de estorbarte a ti mismo. Y la apariencia, cuando está descuidada, suele ser una forma silenciosa de autosabotaje. Cuando corriges eso, no te vuelves otra persona. Te vuelves más claro, más directo, más fácil de leer. Y en un mundo saturado de ruido, la claridad avanza más rápido que el esfuerzo desordenado. La presencia que reduce fricción no grita. No se impone, simplemente fluye, y cuando algo fluye, llega más lejos con menos desgaste. Trabajar en tu apariencia desde esta perspectiva es una forma de inteligencia práctica, no la inteligencia que presume, sino la que facilita. Y esa inteligencia, aplicada de manera constante, es una de las ventajas más silenciosas, pero más efectivas del éxito real. Capítulo 12. Cuando tu apariencia trabaja a favor de tu destino. A lo largo de este audiolibro ha quedado claro que la apariencia no es un detalle superficial ni un complemento opcional. Es una parte activa de cómo te mueves por el mundo. No define tu valor, pero sí influye en cómo ese valor es percibido, recibido y aprovechado. La apariencia habla por ti, incluso cuando no estás presente. Cada día, sin excepción, estás enviando señales sobre tu nivel de disciplina, sobre tu orden interno, sobre tu capacidad de sostener responsabilidad. Algunas personas eligen ignorar estas señales y confiar en que el tiempo o el talento compensarán cualquier contradicción. Otras entienden que el progreso real requiere coherencia. Aquí aparece la síntesis central de todo lo aprendido. La apariencia no crea tu destino, pero puede facilitarlo o dificultarlo de manera constante. Cuando tu presencia está alineada, el mundo no se vuelve justo de repente, pero sí se vuelve menos resistente. Hay menos fricción, menos dudas, menos obstáculos innecesarios. Tu esfuerzo rinde más porque no está siendo saboteado por señales contradictorias. La enseñanza práctica final no es cambiar quién eres, sino asumir responsabilidad sobre cómo te presentas. No como un acto de vanidad, sino como un acto de disciplina.
porque la disciplina no es solo lo que haces cuando nadie te ve, también es lo que sostienes cuando sí te ven. Muchas personas buscan éxito sin revisar cómo llegan a los espacios donde ese éxito podría aparecer. Llegan con urgencia, con improvisación, con descuido, esperando que alguien mire más allá. A veces ocurre, la mayoría de las veces no. No porque el mundo sea cruel, sino porque responde a señales claras. La apariencia es una de esas señales. Cuando trabajas tu presencia con criterio, empiezas a notar cambios sutiles, pero acumulativos. Las conversaciones fluyen mejor. El respeto aparece antes. Las oportunidades no se detienen tanto en la puerta. No porque te hayas vuelto alguien distinto, sino porque ahora lo que proyectas no contradice lo que buscas construir. Este audiolibro no te invita a obsesionarte con la imagen ni a vivir pendiente del juicio externo. Te invita a dejar de ignorar un lenguaje que siempre está activo, el lenguaje no verbal. Es el lenguaje que comunica orden, preparación, coherencia y dirección sin necesidad de palabras. El éxito no se construye solo con grandes decisiones, se construye con consistencia, y la consistencia se entrena en lo cotidiano, en cómo te levantas, cómo te organizas, cómo te presentas. Cada uno de esos actos refuerza o debilita la identidad que estás formando. Aquí hay una verdad simple pero poderosa. Cuando tu apariencia trabaja a favor de tu disciplina empieza a trabajar a favor de tu destino. No porque garantice resultados inmediatos, sino porque elimina sabotajes silenciosos, porque te coloca en una posición más clara, porque hace que tu esfuerzo no tenga que luchar contra tu propia imagen. Las personas que avanzan de manera sostenida no son las más llamativas ni las más brillantes, son las más coherentes, las que reducen contradicciones, las que alinean lo que piensan, lo que hacen y lo que proyectan. Y esa alineación, sostenida en el tiempo, se convierte en una ventaja real. Este es el cierre del recorrido, pero no del proceso. La apariencia no es algo que se corrige una vez y se olvida. Es una práctica continua, un hábito, una forma de recordarte cada día que te tomas en serio. Cuando salgas al mundo a partir de ahora, no lo hagas desde la culpa ni desde la presión, hazlo desde el criterio. Pregúntate si lo que proyectas está alineado con lo que quieres construir, y si no lo está, ajusta, no para agradar, sino para avanzar con menos ruido. El éxito no necesita que todos te entiendan, necesita que quienes importan puedan leerte con claridad. Y la claridad empieza mucho antes de que hables. Si has llegado hasta aquí, no cierres este audiolibro como si fuera solo contenido. Cierra con una decisión. La decisión de no dejar tu presencia al azar, de usar tu apariencia como una herramienta de coherencia, no como un obstáculo silencioso. Porque al final, tu apariencia no es solo lo que otros ven, es una señal constante de cómo te gobiernas. Y quien se gobierna con disciplina, tarde o temprano, encuentra un camino más claro hacia el éxito.